Lectura del libro de Jeremías. Oía la acusación de la gente. Favor en torno. Delátenlo. Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá nosotros tuviéramos de manera personalizada, como una devoción, como un acto de piedad y de crecimiento y de formación espiritual, tener un acercamiento a la Sagrada Escritura. No solo el acercamiento que ustedes tienen en la celebración de la misa, cuando se proclama la palabra, porque nosotros somos fácilmente distraíbles. Entonces, muchas veces pasa que, aunque nos lean la palabra de Dios, nos proclamen la palabra de Dios, al final uno ni se enteró qué fue lo que la palabra de Dios dijo. Por eso siempre es bueno hacer una lectura en casa, tranquila, sosegada, calmada, de esos textos de la palabra de Dios que nosotros leemos diariamente. Porque yo estoy seguro de que si nosotros conociéramos muchísimo mejor la Sagrada Escritura, nosotros podríamos comprender y podríamos reinterpretar muchos acontecimientos que hoy, a la luz de nuestras pasiones y de nuestras emociones, solemos dar malas interpretaciones de ella. Miren, cuando uno tiene rabia, uno interpreta mal las cosas. Cuando uno está triste, uno interpreta mal las cosas. Cuando uno está eufórico, uno interpreta mal las cosas. Las emociones dan una mala interpretación de los acontecimientos. Por eso uno, cuando tiene rabia, pasa algo, lo interpreta mal y después se le pasa la rabia y uno se da cuenta que las cosas no eran así y uno termina reconociéndolo y dice, ahora me doy cuenta que las cosas no eran así. Claro, pensamos que eran así solo porque tenemos rabia. Al final, el filtro que nos permitió interpretar mal fue la rabia. Cojan ustedes, por ejemplo, con ese acercamiento a la Sagrada Escritura, muchos de los personajes más importantes de los que nos habla a nosotros la palabra de Dios, y van a darse cuenta cómo fue el estilo de vida de ellos y la forma como ellos se relacionaron con Dios. Se los digo porque a veces nosotros creemos que todas aquellas personas que fueron muy cercanas a Dios, toda su vida fue una vida de maravilla. No, que la vida de Moisés fue una vida de maravilla, o que la vida de Abraham fue una vida de maravilla, o la de Juan Bautista fue una vida de maravilla. No hay tal vida de maravilla. No hay nada en la vida de ellos que uno diga, wow, en la vida de ellos todo fue extraordinario. En la vida de ellos hubo manifestaciones de Dios de grandeza, pero también en la vida de ellos hubo acontecimientos humanos muy dolorosos, en todos ellos, sin excepción. En la vida de Abraham hubo acontecimientos muy dolorosos, en su hijo Isaac también, en Jacob, nieto de Abraham, también. Cojan ustedes a Moisés, el gran liberador del pueblo, que Dios siempre lo acompañaba, siempre estaba con él. Y la vida de Moisés fue una vida difícil. Cojan ustedes los profetas y van a darse que la vida de los profetas fue una vida muy difícil. Ser profeta de Dios no fue fácil ni en aquella época ni en esta. Entonces nosotros no podemos vivir con una falsa idea de que no, que si yo amo a Dios, a mí me va a ir bien a todo, en todo. Hermano, sáquese eso de la cabeza porque usted va a vivir una frustración y se va a llevar una decepción enorme.
pensando de que no, que los que amamos a Dios no nos va mal, que los que amamos a Dios nunca nos enfermamos, que si uno ama a Dios un día no va a tener problemas ni dificultades. Olvídese de ese cuento, que eso no es así. El Señor nunca nos ha prometido a nosotros, y yo insisto sobre eso, de que si nosotros lo amamos a Él, a nosotros no vamos a tener dificultades. Él lo que sí ha prometido es que Él va a estar con nosotros allí donde las dificultades se presentan. Cada uno de los que estamos aquí y de los que posteriormente escuchen la reflexión, podemos ponernos a pensar, sobre todo en esos momentos muy difíciles que hemos vivido, que eso ha dañado nuestra relación con Dios. Yo conozco gente muy piadosa, de misa todos los días, y comulgan, incluso agentes de pastoral. Y un día se les muere alguien de la casa y se pegan con Dios una emberracada y a misa no vuelven a rezar más. Ustedes se imaginan donde cada persona que se le muere un familiar se enojara con Dios. Dios no tendría amigos ni servidores, porque a todos se nos muere gente que nosotros queremos y hay que echar para adelante. Es que Dios en las circunstancias difíciles no es nuestro enemigo, ni el causante de la dificultad. Y subrayo eso, ni el causante de la dificultad. Dios es nuestro aliado. Cuando la dificultad viene, Dios es nuestro aliado. Cuando la muerte aparece, Dios es nuestro aliado. Cuando la enfermedad toca nuestra vida, Dios es nuestro aliado. Dios no es nuestro enemigo, ni es el causante del cáncer, ni el causante de la ruptura, ni el causante de la muerte. Uno no puede andar viendo a Dios sencillamente como aquel que todo lo malo que pasa en el mundo es por su culpa. Porque nosotros permanentemente como creyentes seremos sometidos por las circunstancias, por la naturaleza, no por Dios, porque Dios no prueba a nadie. Seremos sometidos a momentos de prueba. Todos. Y cuando uno en esa prueba es sometido, uno ahí muestra la calidad de su vida. Ustedes saben que yo tengo un profundo cariño, un profundo afecto y una admiración extraordinaria por el apóstol Pablo. Para mí, después de Cristo, Pablo es un ejemplo de lo que significa ser un cristiano verdadero. Y a mí me gustaría tener un corazón como el de Pablo. Pablo es, como decimos nosotros en el lenguaje, en el argot popular, un berraco, un teso. Pablo era un hombre de convicciones claras, firme en su vida, y amaba a Dios como ningún otro. Como ningún otro. Pedro es Pedro, pero Pablo es Pablo. Y Pablo es un hombre extraordinario que mostró en su vida cómo se vive la relación con Dios aún en medio de la adversidad. Sufrió mucho. El ministerio público de Pablo duró aproximadamente 36 años. Y yo estoy seguro que los apóstoles juntos no padecieron lo que Pablo padeció. Pablo fue un hombre que llevó del bulto. A Pablo lo intentaron asesinar muchas veces. Le pegaron unas paleras, palera física, le dieron un palo físico. Lo apedrearon varias veces, tratando de matarlo por la lapidación. Lo encarcelaron varias veces, lo pusieron a aguantar hambre. Lo desnudaron y lo tiraron a la calle creyéndolo muerto. Le tocaba huir a medianoche, entre propios y extraños. Y Pablo ahí firme, diciendo: a mí nada me puede apartar del amor de Cristo.
me dan palo, eso no me va a apartar del amor de Cristo. Me meten preso, allá en la cárcel voy a amar a Cristo y allá en la cárcel voy a predicar a Cristo a los otros. Me persiguen para matarme, a mí la muerte no me aparta del amor de Cristo. A mí nada me aparta del amor de Cristo. Pablo era un hombre combativo, que no se dejaba achicopalar por nada. Por nada. Tan distinto a nosotros que nos achicopalamos por todo. Que un día no salió el trabajo que tanto queríamos, ya peleamos con Dios. Que un día se enfermó mi mamá, está en cuidados intensivos, ya peleamos con Dios. Que otro día tocó soportar la muerte de alguien, ya peleamos con Dios. Que un día se enfermó uno mismo, ya peleamos con Dios. Nosotros, contrario a Pablo, Pablo decía, a mí nada me aparta del amor de Cristo. Parece que nosotros dijéramos, a mí todo me aparta del amor de Cristo. Porque si Cristo quiere que yo lo ame, a mí me tiene que ir bien. Y Pablo es de la mentalidad contraria, aunque me vaya mal. Porque en el mundo hay maldad que nos toca. Y Pablo dice, Cristo es mi aliado aquí. Y en Cristo somos más que vencedores. Y miren ustedes Jeremías, quien también les ha hablado de él mucho. Un pelao que desde los 15, 16 años tal vez fue llamado por Dios para ser profeta. Y ese pobre también era un apasionado por Dios. Y el Señor siempre le decía, no tengas miedo, no tengas miedo, no les tengas miedo a ellos, porque yo voy a estar siempre contigo. ¿Y cuántas veces no intentaron y planearon quitar a Jeremías de en medio? Un día lo tiraron por allá en un pozo, a ver si lograban matarlo de hambre y de sed. Y constantemente planeaban, maquinaban cosas contra Jeremías. Como lo recuerda hoy en el capítulo 20, donde dice que hasta los amigos de él planeaban y lo acechaban a ver dónde tropezaba. Como decimos nosotros, hay gente que anda buscando siempre nuestra caída, a ver dónde tropezamos. Los amigos de Jeremías buscaban su caída, dónde tropezaba. Y lo que decían los supuestos amigos de Jeremías para poder sacarlo de en medio era, vamos a someterlo y podremos vengarnos de él. Delátenlo, vamos a delatarlo. Metámosle miedo, dice pavor en torno, como quien dice, metámosle miedo, asustémoslo. El gran deseo que yo tengo para mi propia vida y lo que a mí me apasiona poder seguir haciendo lo que estoy haciendo es la convicción de que nosotros podamos ser cristianos de raca mandaca, berracos, no gente floja, blandengue, de los que sale corriendo cuando encuentra la primera dificultad. Yo a muchos de ustedes los veo venir, a muchos ya los conozco que vienen siempre como familia, como esposos, que han ido a retiros, que rezan juntos. Pero también me he dado cuenta que cuando tienen alguna dificultad, ya no vuelven. Eso no es ser berraco en la vida. Eso es ser circunstancial y hacer depender nuestra relación con Dios de que nos vaya bien. Uno aquí tiene que venir o debe venir, así sea reventado, destrozado por dentro, herido,
para no ir a vivir las heridas allá en la casa solitos, encerrados llorando. Está reventado, venga reventado y preséntele su corazón reventado y roto al Señor. No allá en la casa solito, llorando. Porque siempre habrá circunstancias que nos pongan a prueba. Y ahí es donde uno tiene que mantenerse delante de Dios con mucha firmeza. Yo siempre he reconocido todas mis debilidades y todos mis pecados y los tengo muy claro en la cabeza cuáles son. Pero por lo menos yo sí le suplico mucho a Dios que cobarde no me deje ser. Eso sí se lo pido. Que cobarde no me deje ser. Y eso lo pido también para ustedes. Débiles sí, cobardes no. Amén.